Entonces, vamos a buscar Daniel capítulo 8, desde verso 1. Voy a leer Daniel capítulo 8, desde verso 1 hasta 8. Voy a leer. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y yo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, y lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Hasta aquí. Sí, aquí parte de Daniel capítulo 8, donde hablan de la visión del carnero y el macho cabrío. Están hablando algo también, ¿verdad? Y grande cosa, y también no se menciona, ¿verdad? Con un también gran mensaje de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Como la vez pasada nosotros ya compartimos Daniel capítulo 2 sobre el sueño de Nabucodonosor, y Daniel capítulo 7, la manifestación de 4 bestias que salen del el mar, ¿verdad? Donde pasa gran tempestad y pasan 4 vientos fuertes, ¿verdad? Eran, ¿verdad?, manifestación de 4 imperios que van a llegar, ¿verdad?, a la tierra y para gobernar, ¿verdad?, el mundo. Y parte del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad?, y están hablando de una estatua. La parte de cabeza fue de oro, y pecho y brazo era de plata, y vientre y muslo era de bronce, y debajo de muslo hasta pie, ¿verdad?, era hierro, y parte de pie, ¿verdad?, y dedos eran hierros y paros, ¿verdad? Final volando una piedra, ¿verdad?, no tomada en la mano de ser humano, sola ella volando, ¿verdad?, pegó a los pies de él esa estatua con 10 dedos, ¿verdad?, mezclado de hierro y barro. Final, ¿verdad?, esa estatua se cayó y se desmenuzó totalmente por viento, se lleva y desaparece esa estatua. Pero esa piedra que, ¿verdad?, destruyó esa estatua se multiplica, se montona, ¿verdad?, haciendo una gran monte de las piedras. Final, ¿verdad? Y esto era sueño de Nabucodonosor. Final, él olvidando su sueño y buscando, ¿verdad?,
y procurándose para recordar su sueño. Y final, y Daniel llegando, ¿verdad?, con la revelación de Dios. Él contó del sueño olvidado de Nabucodonosor y se lo contó hasta la interpretación, ¿verdad? Esto están hablando ya 4 imperios que se van a pasar en el mundo. Primer, ¿verdad?, la parte de cabeza era de, ¿cómo se llama?, de Babilonia. Segunda parte, imperio, ¿verdad?, Media y Persia, ¿verdad? Y después, tercer imperio, que es la parte de vientre y muslo, era de Grecia, y después viene parte de, ¿verdad?, hierro, debajo de muslo para abajo, ¿verdad?, y Roma, ¿verdad?, imperio romano. Y final, pies y 10 dedos, que está mezclado barro y hierro, ¿verdad?, como no se mezclan, ¿verdad?, entre hierro y barro. Así final, ¿verdad?, como continuación de Roma. Hoy en día están hablando ya parte de esa Unión Europea final, ¿verdad? Y ahí están hablando y final por una piedra no tomada en la mano del ser humano y pegó al pie de esta estatua. Final se cayó y se desmenuzó total y desaparece esa estatua, y esa piedra se multiplica hasta amontonarse, haciendo, ¿verdad?, monte de piedra. Final está hablando del reino eterno que se va a formar por nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? Y el Apocalipsis capítulo 16 están hablando de la guerra en Armagedón. Armagedón es una llanura que se encuentra a la par de Ciudad de Jerusalén. A menudo, ¿verdad?, siempre entre pueblo de Israel y los filisteos siempre, ¿verdad?, peleaban en esa parte, ¿verdad? Y ahí también, ¿verdad?, cuando David también confrontó, ¿verdad?, Goliat, también ese lugar, ¿verdad? Entonces, siempre ese lugar era el lugar bien provocante, guerra entre, ¿verdad?, Israel y los gentiles, entre Israel y filisteo, ¿verdad? Entonces esa guerra brotando ahí, Armagedón, y se expande para todo el mundo. ¿Y cómo se finaliza esa guerra en Armagedón? Se quedan en el mundo destruidos totalmente, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad?, el anticristo es el que dirige, ¿verdad?, todo el mundo entero en esa época final de todo, y época de la tribulación por 7 años, ¿verdad?, formando el gobierno mundial. Hoy en día ya estamos hablando sobre unión, y no sobre como unificación del mundo entero, ¿verdad?, bajo régimen, nueva generación, ¿verdad?, nuevo orden mundial. Unificar el mundo entero para poner el mundo entero bajo pie de un gobernante, dictador, ¿verdad?, ¿quién va a ser anticristo, ¿verdad? Entonces esa parte ya está hablando muy bien por ese sueño de Nabucodonosor. Y después, y Daniel capítulo 7, por, ¿verdad?, sueño de Daniel, ¿verdad?, en primer año de Belsasar, ¿verdad? Y Daniel tuvo ese sueño como continuación del sueño de Nabucodonosor, pero más detallado, ¿verdad?, como sería característica de cada imperio, ¿verdad?, políticamente. Entonces está mostrando muy bien, ¿verdad? Así que Babilonia era, ¿verdad?, y simbólica, ¿verdad?, simboliza, ¿cómo se llama?, como este león, ¿verdad?, con ala de águila, era simboliza Babilonia, ¿verdad?, como primer bestia que sale del mar en el sueño de Daniel, ¿verdad? Empieza, ¿verdad?, bien fuerte, y después se humaniza, se quita las alas de águila, ¿verdad?, y entonces humanizado y se aterriza, ¿verdad?, época de Belsasar, ¿verdad?, esa Babilonia que eran tan bravo y fuerte, grande, y final se debilita y final se conquista por, ¿verdad?, Media y Persia, ¿verdad?, dos reinos federados. Y Persia era más grande que Media, entonces final, ¿verdad? Y segundo animal, que es oso, ¿verdad?, se aparece en el sueño de Daniel saliendo del mar, donde sopla fuerte viento. Y pero un costado más alto y otro costado. Así están hablando dos reinos unidos, pero un reino más fuerte y otro reino, ¿verdad? Así Persia era más fuerte que Media, y en esa federación de dos reinos final, peleando, ¿verdad?, contra Babilonia, época de Belsasar y conquista, ¿verdad?
Eso se ocurrió en el año 539 a.C., ¿verdad? Y se continúa 205 años por ahí, ¿verdad? Entonces, final época de el año 331 antes de Cristo, ¿verdad? Ya se inicia época de Grecia, ¿verdad? Conquistando Grecia a Media y Persia, ¿verdad? Final, se destruye Persia total ¿cómo se llama? En el año 331, Alejandro Magno conquista final, ¿verdad? Persia. Y se viene ya nueva etapa de imperio griego, ¿verdad? En el año 331 a.C. Y esto se continúa, ¿verdad? Pero final, ¿verdad? El Alejandro Magno, ¿verdad? Que era tan rápido como Leopardo, pero en el sueño, en el sueño de Daniel aparece como tercer bestia, ¿verdad? Era Leopardo con 4 cabezas. Entonces el Alejandro Magno, ¿verdad? No llevando mucho tiempo, rápidamente, demasiadamente, como Leopardo, ¿verdad? Como entre todos los animales salvajes que existen en el mundo, el que es más rápido es el leopardo, ¿verdad? Así, Alejandro Magno, realmente con una rapidez terriblemente, ¿verdad? Estaba conquistando gran parte de territorio, ¿verdad? Entonces él, y hasta toca, ¿verdad? Toca hasta India, conquistando hasta India, ¿verdad? Ampliando su territorio final, pega contra Persia y la conquista final. En el año 331, ¿verdad? Hasta el año 168, ¿verdad? Y primero, y en el imperio griego, y no continúa Alejandro, ¿verdad? Bastante tiempo con su, ¿cómo se llama? Reino. Porque él con 33 años muere sin dejar su descendiente, ¿verdad? Por eso al final ese imperio se divide por 4 dinastías, ¿verdad? Por 4 reinos. Parte de Europa y cerca de, ¿verdad? Esa una parte de Europa, ¿verdad? Casandro, ¿verdad? Y Lismaco era esa parte de Medio Oriente. Y también, ¿verdad? Tomando una parte de Asia y también Medio Oriente, gran parte, Seleuco, ¿verdad? Y después Egipto, parte de Egipto, ¿verdad? Domina Ptolomeo final, ¿verdad? Entonces ahí se dividen por 4 dinastías, por 4 reinos, como que se manifiesta 4 cabezas de leopardo, rapidísimo, pero ¿verdad? El dominio de Alejandro Magno no lleva mucho tiempo. Él siendo, ¿verdad? Y hijo de su padre Felipe, ¿verdad? Que era el rey de Damasco, no, el rey de, ¿cómo se llama? Esa parte, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Si reino Macedonia, ¿verdad? Macedonia. Y él siendo hijo de, ¿verdad? Felipe, ¿verdad? Philip, más bien, ¿verdad? En inglés. Y final, él tomando, ¿verdad? Su ya poder, una realza, ¿verdad? Y desde ya 20 años empieza ya a trabajar para como conquistador, ¿verdad? Y llega hasta India. Entonces, hasta su muerte, 13 años, casi apenas 12 o 13 años, él corriendo, ¿verdad? ¿Cómo puede conquistar un territorio tan grande y gigante? Tocando hasta India. Empezando de Macedonia, ¿verdad? Hasta toca India y final le regresa, ¿verdad? Y para pegar contra Persia, ¿verdad? Entonces, rapidísimo, ¿verdad? Sin pegar a la tierra, realmente estaba corriendo para conquistar la tierra. Y después se viene, ¿verdad? En el año 186 ya se pierde ante Imperio Romano y se acaban 4, ¿verdad? Y reinos como continuación de Imperio Griego se finaliza. Ya se viene nueva etapa, Imperio Romano final, ¿verdad? Pero aquí donde nosotros leímos, está hablando acá, y el carnero, ¿verdad? El carnero. Y también el macho cabrío. ¿Qué simbolizaría esto? Y cuando, ¿verdad? Uno estudia, ¿verdad? Un poco historia mundial, siempre ese imperio
Persia, ¿verdad? Persia, ¿verdad? Siempre estaban andando, ¿verdad? En el lugar del rey, ¿verdad? Muchas veces, cuando confronta contra su enemigo, en el lugar de casco, él pone más bien, ¿verdad? Y en su cabeza cuerno de, y, ¿cómo se llama? Carnero. Así el carnero simboliza imperio pérsico, más bien, ¿verdad? Por eso, ese carnero que aparece con dos cuernos, bien alto, dice, bien alto, pero otro más alto que otro, dice, ¿verdad? Un cuerno más alto que otro. Entonces están hablando siempre Media y Persia, ¿verdad? Persia era más alta, más potente que, Persia era más potente que Media. Entonces, dos cuernos salen de, ¿verdad? De carnero, pero uno más que otro, uno más alto que otro. Así que Persia, ¿verdad? Siempre superior que Media. Entonces, caminando juntos, ¿verdad? Federado, pero Persia es la que domina. Entonces, simboliza siempre, ¿verdad? El carnero al imperio pérsico, más bien, ¿verdad? Por eso así, dos cuernos, Media Persia. Eso simboliza el imperio pérsico, ¿verdad? Y conquista, ¿verdad? Constantemente. Aquí nosotros podemos ver su parte de territorio donde toca. Capítulo 8, verso 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. Poniente del sol significa, ¿verdad? Hacia este sería al norte y al sur, ¿verdad? Entonces, y final, ¿verdad? Persia estaba ampliando su territorio, ¿verdad? Tomando tres imperios más bien, que estaba en esa época Asiria. Y también otro lado era Babilonia. Y otro lado que está en el sur, ¿verdad? Egipto. Entonces, y tres lados significa pegar a Siria y Babilonia y también final Egipto. Así, cuando aparece en el sueño de Daniel como oso, ¿verdad? Un costado, otro más que otro costado aparece. Pero en la boca de oso estaba tomado tres costillas. Así que tres costillas significa tres imperios que existían en esa época, ¿verdad? Siria y Babilonia y Egipto. Conquistando tres imperios, ¿verdad? Media y Persia, final se levanta y domina. Si su avance siempre era hacia oeste, ¿verdad? No, hacia este, ¿verdad? Donde se pone el sol. Y al norte y también al sur, ¿verdad? Pero finalizando, ¿verdad? Imperio Pérsico, ¿verdad? Yendo hacia oeste, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra final con, ¿cómo se llama? Ya reino pequeño en esa época, pero se agranda época de Alejandro, ¿verdad? Época, ¿cómo era? Imperio griego se encuentra final. Entonces avance de, ¿verdad? Avance de Alejandro conquistando, tocando hasta India final, ¿verdad? Entonces el que ampliando tanto su territorio empieza ya a tomar todo dominio hacia Persia. Se pone entre, ¿verdad? Dos reinos, Persia y Imperio griego, ¿verdad? Siempre se chocan. Aún Persia era más grande que griego, ¿verdad? Grecia, ¿verdad? Pero siempre en Grecia estaba creciendo. Persia para conquistar parte de Grecia que está creciendo, ¿verdad? Tres invasiones hacen, pero al final siempre se pierde su potencia, ¿verdad? En un tiempo del rey, ¿verdad? De Persia, llevando, ¿verdad? 300 barcos y también llevando como 20,000 soldados, ¿verdad? Cruzando el mar como Mediterráneo final, ¿verdad? Entonces quiere llegar a conquistar esa parte de territorio de Grecia. Final, ¿verdad? Por gran tempestad se pierde y hasta, ¿verdad? 300 barcos se hunde y también 20,000, ¿verdad? Soldados que estaban acompañados ahí se hunden total en el medio del mar. Se viene gran potencia y se debilita, aunque intenta, ¿verdad? Persia contra Grecia, ¿verdad? Para conquistarla total, pero no pueden prevalecer. Se debilita un lado, otro lado se agranda, ¿verdad? Y Grecia, final época de ya Alejandro Magno, ¿verdad? Con su potencia final.
¿verdad? Pegan contra Persia y conquista. Y esa parte, ¿verdad? Están hablando muy bien. Esa parte de Daniel capítulo 8, antes de acontecimiento para nada. Aún todavía, ¿verdad? Daniel está época de Belsasar. ¿Belsasar qué significa? Belsasar es último, ¿verdad? Rey de Babilonia, ¿verdad? Nosotros ya aprendimos un poco en Daniel capítulo 5. Belsasar, por su, ¿verdad? Altivez, tomando, ¿verdad? Utensilio del templo de Jehová, ¿verdad? Y ya pasó copa de oro, que sirve solo para Jehová, ¿verdad? Entonces, por su altivez, entonces trayendo, ¿verdad? Todo utensilio de tabernáculo y de templo de Jehová, más bien, ¿verdad? Él tomando su vino y alcohol junto con sus funcionarios y generales. Aparece al final la mano, ¿verdad? La mano de hombre escribe Mene y Mene Ubarsin, dice, ¿no? Así, si esa letra, ¿verdad? Que apareció, esto era, ¿verdad? Voy a leer un poquito. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso es lo que apareció en la pared, escribiéndose por la mano del hombre, ¿verdad? Belsasar estaba bien atemorizado y como se asustado, bien asustado, hasta que se pegan entre su muslo. Está temblando con, ¿verdad? Un perro que está temblando por un frío, ¿verdad? Así estaba tembladera, porque él se quedó con gran miedo terriblemente. ¿Sí? Entonces, antes de, ¿verdad? Caída de Babilonia, ¿sí? Entonces, esa época ya se llegan, ¿verdad? Darío y como ya cabeza, como rey de federal, ¿verdad? Y conquista y Babilonia y mata Belsasar. Y se viene ya nueva etapa de imperio Persia, al final, ¿verdad? Aquí yo, y aprendiendo un poco, leyendo, y parte de Daniel y meditando, y orando un poco ante la presencia de Dios, me quedé bien, ¿verdad? Y pensativo. ¿Por qué? Y aquí nosotros estamos ya viendo Daniel, ¿verdad? Capítulo 7. Esa visión que vio 4 imperios, ¿verdad? 4 imperios y continuación ya 5.º imperio que va a venir al final del tiempo. Entonces, y Daniel ya tiene su interpretación total según la revelación de Dios perfectamente. Entonces, y Belsasar es el último rey que pertenece a imperio, ¿verdad? Babilónico. Entonces, el primer año de Belsasar vio futuro de Belsasar, futuro de, ¿verdad? Babilonia. Después caer, ¿verdad? Y el Babilonia, imperio babilónico, ¿verdad? Se va a venir otro imperio. Belsasar, ¿verdad? Se altiva su corazón, ¿verdad? Hasta sacar el utensilio del templo que se habían traído, ¿verdad? De Jerusalén. Época de su padre Nabucodonosor estaban guardándolos en el depósito. ¿Sí? Pero ahora, ¿verdad? Quiere sacar y tomar, usar utensilio del templo de Jehová. Por su altivez terrible, ¿verdad? Entonces él no tiene temor hacia Dios para nada. Entonces él como que es imperio. Dueño de imperio, ¿verdad? Emperador. Entonces se siente, ¿verdad? Más que todo y más que Dios. Entonces tráelo, paso de Dios, tráelo. Yo voy a usarlo para tomar mi alcohol y para disfrutar todos mis funcionarios generales y mis concubinas, ¿verdad? Entonces en el corazón de Belsasar se encuentra un gran menosprecio hacia Dios. Dios no es menospreciable jamás. Dios no es, ¿verdad? Humillable jamás. Dios es único. Es absolutista, ¿verdad? Según su plan, según su palabra, según su, ¿verdad? Promesas y palabras se mueve el mundo entero, el universo entero se mueve. Por su palabra se levanta el universo, por su palabra se desaparece también el universo entero. Pero Belsasar por su altivez fue engañado por su propio altivez en orgullo. Entonces está disfrutando con paso del templo de Jehová, ¿verdad? Ahí se manifiesta letra tan cortamente, ¿verdad? Diciendo, Mede, Tubal, Ubarsin, ¿verdad?
Entonces, sencillamente, apareciendo, ¿verdad? Esta palabra, mene, mene, tekel, parsin, sencillamente apareciendo esa corta oración y se terminó época de Babilonia. Esa noche, Belsasar fue asesinado por Darío y final, ¿verdad? Se forma ya nueva imperio. Entonces, en el corazón de Daniel, ya él había visto esto, ¿verdad? En el primer año del reinado de Belsasar, él ya vio que se cae total Babilonia y de ahí viene, ¿verdad? Nuevo imperio, ¿verdad? El cual se llama imperio pérsico final. Y ahora ya tercer año, ¿verdad? Tercer año de Belsasar también vio más largamente todavía. Y también más profundamente, Solo, ¿verdad? En el sueño de Nabucodonosor están hablando de estructura de corriente de imperio, ¿verdad? Primero Babilonia, sí, con más potencia, más gloria, también más fuerte, una cosa así, ¿verdad? Por eso se compara como oro, y oro, plata, bronce y hierro y barro, una cosa así, ¿verdad? Entonces, y viendo una estructura de la historia del mundo, el mundo de imperio. Así Dios mostró a Nabucodonosor, ¿verdad? Y final, último de todo, imperio, ¿verdad? Se ve en una piedra que es sombra de Jesucristo. Jesucristo se compara como piedra. Entonces Cristo, ¿verdad? Con su propia potencia, no tomada, dice, en la mano de ser humano. Así Cristo elimina, ¿verdad? Esa que era Armagedón, final, ¿verdad? Y se viene ya nueva etapa, nuevo milenio, por nuestro Señor Jesucristo, quien va a ser Rey verdadero, con toda paz y con todo poder y con todo amor y con toda, ¿verdad?, tranquilidad. Por 1000 años se viene el reino de Dios aquí en la tierra, reinado por nuestro Señor Jesucristo. Algo interesante, ¿verdad? Cuando Cristo subió al cielo, después de haber muerto en la cruz, por 40 días y noches mostraba a sus discípulos de su, ¿verdad?, evidencia de resurrección, para que ellos tengan fuerza en anunciar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es anunciar el Evangelio? El Evangelio fue cumplido, ¿verdad?, por la muerte de Cristo, por todo el pecado del mundo. Como Cordero de Dios, Cristo murió una vez. Y sepultado al tercer día, Cristo se resucitó. Cuando se resucitó, ¿con qué fin se resucitó? Con el fin de justificación a todos seres humanos, ¿verdad? Porque Cristo ya canceló por su muerte la paga del pecado del mundo entero una vez para siempre. Por eso se cumple toda la promesa de Dios que hablan de la salvación eterna que iba a venir por nuestro Señor Jesucristo. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Al contrario, con derramamiento de la sangre hay redención, ¿verdad? ¿Quién derramó la sangre? Nuestro Señor Jesucristo. Final, muriendo en la cruz, una vez para siempre, cancelando la paga del pecado del mundo entero, Él ya nos transformó como, ¿verdad?, hombre libre del pecado. Para esto Cristo murió y pagó con su gran precio, que fue su sangre, su muerte, dando su vida. Él, ¿verdad?, canceló la paga del pecado del mundo entero completo, final, ¿verdad? Y subió al cielo. Debe haber mostrado su resurrección ante todos sus creyentes por 40 días. Y cuando subió, dejó última palabra que dice: cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigo en Jerusalén. Primera iglesia primitiva fue levantada en Jerusalén, ¿verdad? Ya por ella el Espíritu Santo trabaja. Por eso, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso está a continuación todavía, ¿verdad?, esa misión de la iglesia con el Espíritu Santo, evangelizar al rincón del mundo hasta el final del mundo, para rescatar alma, haciéndola oír el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y final, Cristo fue tomado al cielo, subió al cielo. ¿Dónde estaba Cristo? Cuando los discípulos vieron que Cristo fue subido al cielo, ¿dónde estaba? Sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Cuando ellos todos, ¿verdad?, los discípulos están mirando al cielo. Mi Señor está yendo al cielo. Qué lástima, qué tristeza. Mientras ellos están mirando al cielo, se aparecen dos varones, ¿verdad?, vestido blanco, y dicen, ¿qué dice? Varones, ¿por qué están mirando al cielo? Como el Señor Jesús fue tomado en el cielo, Él vendrá, dice.
Así que Cristo, como fue tomado al cielo sobre el monte de los olivos, donde pasaba Cristo por 3 años y medio, debía haber bautizado en el agua del río Jordán y tentado en el desierto, ¿verdad? Y cuando Cristo ya convocaba a sus 12 discípulos, y esa época debe haber terminado la prueba en el desierto, ¿verdad? Pasando esa prueba, Cristo llamando a sus 12 discípulos, Cristo toda la noche pasaba en el monte de los olivos. En el mismo lugar Cristo fue tomado a llegar al cielo final. Cuando Cristo regrese, ¿por dónde va a regresar? Por el monte de los olivos, ¿verdad? El monte de los olivos está pegado a la par de la ciudad Jerusalén, ¿verdad? Entonces, y Cristo cuando aterrice, ¿dónde va a pisar? Como primer lugar, el monte de los olivos. Y Cristo caminando, ¿verdad? Entra en ¿dónde? En Jerusalén. Por eso Jerusalén va a ser la capital del mundo entero. Cristo va a estar en la ciudad Jerusalén, ¿verdad? Ahí se forma ya, ¿verdad? Milenio, en paz y en gozo. El mundo entero que está destruido total por última guerra, que era en Armagedón. Porque en esa guerra Armagedón casi todos los seres humanos se van a morir. Hoy en día ustedes pueden ver, ¿verdad?, conflictos constantemente que están pasando, ¿verdad?, entre los Estados Unidos y también China. Y como unión, ¿verdad?, y de chinos, China y Rusia. Entonces estoy ya viendo siempre cada vez que oigo esa noticia y realmente sí me acuerdo total, tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Rusia va a ser cabezal de los países y aliados. Por eso Ezequiel capítulo 39, están hablando muy detalladamente, verso 1 hasta 8, hasta 6, ¿verdad? ¿Cuáles países serán aliados junto con Rusia? Rusia va a ser cabezal. Gog, Magog. Sí, tiene esto, ¿verdad? Muchas veces oyéndolo, ¿verdad? Y Gog y Magog es Rusia, ¿verdad? Entonces, y cabezal de esa unión y aliado de países, ¿qué va a hacer? Rusia entonces dirigiendo, siempre se encuentra, se choca. Ahora también esa zona, Irak también y Irán están encontrando, ¿verdad? Siempre y tropa estadounidense y la Rusia, siempre están con conflictos siempre entre ellos. Se va a brotar, ¿verdad? Nosotros llamamos Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? En la Biblia están hablando de guerra en Armagedón, última guerra, ¿verdad? Antes de formación del milenio y con gran tribulación en el mundo entero. Pero Cristo ¿verdad?, termina esto. Por eso esa piedra no tomada en la mano del ser humano pega al pie de estatua y se desmenuzó total esa estatua, dice. Así que historia de imperio, ¿verdad?, del mundo entero se desaparece. Solo queda en memoria de Dios, pero no existe, ¿verdad? Porque ya Cristo reina. Esto están hablando Daniel capítulo 2 en el sueño de Nabucodonosor y Daniel capítulo 7 en el sueño de Daniel. 4 bestias que se salen del mar, ¿verdad? El mar siempre es símbolo de este mundo donde el diablo domina. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 20 dice el mar, ¿verdad? Entregó, dice, el mar ya le entregaron, dice, ¿verdad? Y todos. Entonces, diablo ya pierde potencia ante el juicio final, porque el diablo es el que va a llegar al fuego eterno final, ¿verdad? Por eso el mundo con inseguridad ya se quedan detenidos, parado total, eternamente. Solo se va a abrir dos reinos, dos mundo eterno, el cielo santo y el fuego, donde se castiga desde diablo y demonio y todos seres pecadores, ¿verdad? Entonces, y la Biblia es así, y está hablando, ¿verdad? Pero ahora aquí, Daniel capítulo 7, y una parte repetitiva, ¿verdad? Porque ese carnero es sombra de Persia, que estaban avanzando hacia norte al sur, y hacia este, poniente, ¿verdad? Y Alejandro Magno, ¿verdad?, empieza a trabajar, ¿verdad?, para conquistar la tierra, ¿verdad?, tocando India y final regresando hacia Europa, ¿verdad? Entonces él toca hacia
y oeste. Entonces, al final llega, se pegan con Persia, ¿verdad? Persia intenta atreverse para conquistar totalmente, ¿verdad? Y la parte de Grecia, pero no llegan. Ustedes conocen, ¿verdad? El 300, una película que se llama 300. Están tocando, ¿verdad? Guerra entre Persia y Grecia. Entonces, esa película, ¿verdad? Muy cruel, ¿verdad? Sí, entonces, y final 300. Como quienes ¿cómo se llama? El ejército, ¿verdad? Y bien seleccionado de parte de Grecia, ¿verdad? Final pierden guerra con Persia, ¿verdad? Final. Pero eso es, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Procesivo, ¿verdad? Final aparece después de destruido total ese ejército 300, ¿verdad? Soldado bien elegido, bien, ¿verdad? Y preparado para llevar guerra con poco número, pero conquista gran tropa de Persia. Continuaba, pero al final ellos quedan asesinados por un espía que, ¿verdad? Y avisó sobre estrategia que ellos llevan, Esparto, ¿verdad? Esparto. Entonces ellos al final y llegando, ¿verdad? Y esa información al rey de Persia, al final ellos quedan asesinados 100%. Y después, ¿verdad? Se pareciera que se debilita, pero se levanta al final Alejandro Magno con su ejército y final, ¿verdad? Llevando guerra contra Persia y final él vence y conquista. Esa parte está hablando el macho y cabrío. El macho cabrío, ¿en qué condición aparece? Corriendo, ¿verdad? Pero supiendo, se pegan a la tierra, dice. Tan rápido. Macho cabrío, ¿verdad? Con ira de su, furia de su, ¿verdad? Fuerza, dice. Entonces, no pegando su pie a la tierra, así volando, ¿verdad? Como leopardo, ¿sí? Está conquistando su territorio bien ampliamente. Pues ahora aquí esa parte aquí, Daniel capítulo 8 está hablando, verso 5. Mientras yo consideraba esto, que está creciendo Persia al final, ¿verdad? Conquistando al norte, al sur y al este. Pero mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Sin tocar la tierra, ¿verdad? Ese macho cabrío tan rápido, sin tocar tierra, ¿verdad? Corre, ¿verdad? Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebrantó sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobre manera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así dice. Por eso ¿verdad? Macho cabrío, ¿verdad? Llevando guerra contra al carnero, que es, ¿verdad? Media y Persia, ¿verdad? Final conquistando Media Persia, ¿verdad? Con furia de su fuerza, ¿verdad? No pegando a la tierra, volando y tan rápidamente llega a conquistar, ¿verdad? El macho cabrío, que simboliza al Alejandro Magno, ¿verdad? Primer rey de Imperio griego. Pero no dura mucho tiempo, porque él muere con 33 años. Y queda quitado, dice, fue quitado su cuerno. Notable, ¿verdad? Bien alto y grande y poderoso y fuerte. Pero quitado, ¿verdad? Este cuerno notable, y nace 4 cuernos, 4 cuernos.
Debía haber muerto, ¿verdad? Alejandro antes de morir. Como última palabra dice, ¿verdad? Porque sus generales se acercan a su cama y preguntan, ¿quién va a continuar, verdad? ¿Quién va a ser heredero de su reino? ¿Qué es lo que dijo Alejandro Magno? El que es fuerte va a conquistarse. El que es más fuerte, ¿verdad? Por eso al final, ¿verdad? Entre todos, generales pelean y pelean y pelean. Final se forma, ¿verdad? Se forma y ya 4 reinos, 4 dinastías, ¿verdad? Como recién dije, ¿verdad? Y Casandro y Lisimaco y Seleuco y Ptolomeo, ¿verdad? Así 4 imperios, no 4 reinos y se dividen y final más debilitado que primer, ¿verdad? El rey. Así ya 4 cuernos, ¿verdad? Históricamente eso es tan totalmente aprobado. Esa palabra profética que habla en historia de 4 imperios. Tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Se ha cumplido 100%. Nosotros, ¿verdad? Aprendemos en él, en la historia mundial. Todo eso podemos ver, que está cumplida de una forma perfecta. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque aparte sacan, ¿verdad? Y 2 imperios, Persia y Grecia. También, ¿por qué ahora simbolizando, ¿verdad? Persia como carnero y a Grecia, ¿verdad? Como macho cabrío. Carnero, macho cabrío. ¿Cómo suena? Cuando se llevan, ¿verdad? Y sacrificio ante Jehová, ¿verdad? Por 1500 años, ¿verdad? 1500 años, ¿verdad? Los judíos matando todos animales limpios, ellos sacrificaban a Dios, ¿verdad? Y siempre los animales que selecciona animal limpio, ¿verdad? ¿Qué tipo de animal puede ser? Carnero, ¿verdad? Oveja o cordero, o macho cabrio y también, ¿verdad? Y cabra también sí puede ser, y becerro y buey y vacas. Ese 3 tipos de animales, ¿verdad? Animal limpio sí son sacrificables ante Jehová. Entonces, sacando aquí, ¿verdad? 2 animales que se utiliza en, ¿verdad? Ofrenda a Jehová en sacrificio de Dios. Entonces aquí quieren tocar a nivel de espíritu, a nivel religiosidad, ¿verdad? Macho, cabrio y carnero, que son todos, ¿verdad? Sacrificarme ante Jehová. Y más bien también Persia simboliza, ¿verdad? Carnero. Y también Grecia, ¿verdad? Grecia simboliza macho cabrio. En la moneda, ¿verdad? En la moneda griego siempre ahí aparece, ¿verdad? Y imagen de macho cabrío. Por eso, y Grecia también, ¿verdad? Se simboliza, ¿verdad? Por el macho cabrío también. Por eso, por ese símbolo, ¿verdad? Se presenta. Y también ahora, hablando, ¿verdad? De los animales que fueron utilizados para sacrificio a Jehová. Entonces Dios quiere tocar más profundo, tema más profundo, ¿verdad? Hablando aún, ¿verdad? Los imperios que se continúan, pero aquí están hablando algo más, ¿verdad? Profundo, a nivel espiritual, a nivel de, ¿verdad? Nivel religiosidad. Por eso nosotros aquí podemos ver dónde, ¿verdad? Dónde se arrancó, se quebró, ¿verdad? Ese cuerno notable del macho cabrío, ¿verdad? Nacen 4 cuernos. ¿Verdad? Aquí poco vamos a ver versículo 9. Sí, Daniel capítulo 8, versículo 9. Un poco, vamos a ver. Si yo leo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ahora ya están hablando ya nacido de un cuerno pequeño, que creció macho, no mucho, ¿verdad? Muchos al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa, la tierra elegida de Dios, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida con Abraham, Isaac, Jacob, la tierra donde vive el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, de uno de ellos, dice, de uno de ellos quiénes son 4 cuernos, 4 reinos, 4 reyes, ¿verdad? Que se dividieron de, ¿verdad? De Alexandro Magno, ¿verdad? 4 imperios y 4 reyes. Entonces, entre ellos, uno salió como un cuerno pequeño que creció mucho al sur
y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, ¿verdad? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuos sacrificios, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Entonces ahora aquí, ¿verdad? Y poquito, y vamos a meditar. ¿De qué entonces Dios ahora, verdad? Están hablando por esta cosa, ¿verdad? Uno de cuatro, ¿verdad? Uno de cuatro. Uno que se amplía, ¿verdad? Final crece y crece y crece, y final, ¿verdad? Y llega hasta ¿dónde? Ejército del cielo, dice, ¿verdad? Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién será, verdad? El príncipe de los ejércitos. Dios, ¿verdad? Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Por él, por ese pequeño cuerno que nace, ¿verdad? Entre cuatro cuernos, que eran cuatro reinos, cuatro emperadores o reyes que nacen después, ¿verdad? De Alejandro Magno, ¿verdad? Entonces, por él se viene, ¿verdad? Esa, ¿cómo se llama? Esa grandeza, ¿verdad? Hasta llegar hasta príncipe de los ejércitos. Y se nota ahí, ¿verdad? Su altivez, ¿verdad? Terriblemente creciendo final, ¿verdad? Llega hasta altura del príncipe de los ejércitos, hasta Dios. Pues aquí está tocando, ¿verdad? Obviamente a nivel espiritual. Por su grandeza, por su, ¿verdad? Altivez. Final llegan, ¿verdad? Hasta menospreciar a Jehová, ¿verdad? Y entonces ya manipulan, ¿verdad? Y reyes de Dios también. Quitando sacrificios. Cambiando, ¿verdad? Ya y tiempo. Y según su gusto, ¿verdad? Está manipulando. Hasta cosa de Dios. ¿Sí? Entonces, entre cuatro imperios, ¿verdad? Cuatro reinos que se forman después de Alejandro, ¿verdad? Se viene esa gran rebeldía y altivez contra Dios. ¿Sí? Entonces nosotros en historia, ¿verdad? En historia humana y historia mundial, nosotros podemos ver, ¿verdad? Entre cada, ¿verdad? Y imperio que se formaron, cada cuatro reinos que se formaron después de Alejandro Magno, ¿verdad? Uno que es Antíopago, ¿verdad? Entonces él, ¿verdad? Se levanta bien altivez, hasta matar 100,000, ¿verdad? 100,000 judíos mata. Entonces se viene gran persecución, ¿verdad? Época de Antíopago. Entonces, y ese, ¿verdad? Parecer, ¿verdad? Muy parecido va a ser al anticristo, porque esa palabra están continuando, ¿verdad? Hasta tocando final del tiempo. Por eso ahora, y Daniel, ¿verdad? Oyendo esa cosa, esa visión, él quedó, ¿verdad? Enfermo, se quedó enfermado, porque esa visión demasiado grande y demasiado alto para entender. Y también después de mucho tiempo se va a ocurrir todo esto. Entonces Dios hablando a Antíopago, ¿verdad? Realmente Dios está hablando sobre el futuro del mundo entero. Hasta otro imperio, hasta el imperio final, ¿verdad? Que se va a levantar gran potencia de anticristo, ¿verdad? En el final del tiempo. Hoy en día nosotros ya estamos oyendo y también estamos compartiendo. Como tal está escrito en la Biblia. Ayer un poco yo compartí, ¿verdad? Llevando seminario bíblico cuatro días, estuve hablando sobre, ¿verdad?
y la poder, ¿verdad? El poder de misterio, el misterio de iniquidad. Aún no puede manifestarse por fuera la luz, escondidamente. Por eso hoy en día se dice estado de sombra. Si existe estado de sombra formado, ¿verdad?, por élite judíos, ellos tienen, ¿verdad?, dos ideas muy grandes en su corazón. ¿Cuál es? Quiere conquistar el mundo entero. Segundo, quiere vengarse contra todas las naciones en las cuales sufrieron tanto sus padres, ¿verdad? Y Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron asesinados, ¿verdad?, por nazis. Y también históricamente, ¿verdad?, crónicamente, desde el año 70, que fue ello destruido total, hasta, ¿verdad?, continuación de expulsación y también matanza. En historia de Israel quedó bien marcada. ¿Cuántos años llevan? Tiempo de historia del pueblo de Israel, casi poco más de 4.000 años. Porque Abraham, el primer pieza de Israel, ¿verdad?, elegido como un hombre fundador del pueblo de Israel. Sí, formador es Dios, ¿verdad? Fundador de Dios, pero ser humano como primer pieza fue Abraham. De Abraham Dios eligiendo, ¿verdad?, como Dios dijo, con palabra profética se cumple cada cosa, cada detalle. Dios reveló a Abraham de que tu descendencia, dice, ¿verdad?, tu descendencia será esclavizada, ¿verdad?, y en otro país ajeno. Pero yo castigaré este país, saldrá tu descendencia con gran riqueza. Esa cosa se cumple época de Moisés. Desde Abraham hasta Moisés pasan, ¿verdad?, como casi 500 años. Jacobo, ¿verdad?, con su descendencia, como 70 personas entran en Egipto evitando del hambre que llegó en tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces ellos quedan en, Egipto, y por 400 años se multiplica. 4 generaciones, 400 años. Época de Moisés, cuando tenía Moisés 80 años, ¿verdad?, con poder de Dios se destruye total, con 10 plagas el Egipto. Pueblo de Israel sale ya fuera de Israel con gran riqueza, tomándola de la mano de los egipcios. Final, ¿verdad? Ellos salen del Egipto, eso se llama Éxodo. Entonces, por 4.000 años, se multiplica pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió del Egipto, ¿cuánto eran? Casi 3 millones de personas. Porque solo varones, ¿verdad?, entre 20 años y 50 años eran 600 personas. Entonces, con su mujer, como que en la Biblia, ¿verdad?, mujer no se cuenta, porque mujer parte de hombre, ¿verdad? Hombre y mujer unifican para hacer una sola carne, dice, ¿verdad? Entonces, cuando cuenta hombre, está contada mujer, sumergida, ¿verdad?, en el número de hombre. Entonces, físicamente, ¿verdad?, matemáticamente duplicado. Entonces, 1.200.000 personas. Y con sus hijos y con sus viejos, con sus padres, que son mayor que 50 años. Entonces, sumando todo, se calcula como 3 millones de personas. Vamos a ver. Por 400 años, 70 personas, ¿verdad? 70 personas se multiplica por 400 años. ¿Cuántos son? 3 millones de personas. Por 400 años solamente. Entonces, por 4.000 años, ¿cuántos números deberían tener? Nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, sobre historia de Torre Babel, por causa de, ¿verdad?, su altivez. Esa época, ¿verdad?, había uno que se llama Nimrod, ¿verdad? Él quería levantar el reino terrenal hasta alcanzar al cielo. Por eso quería levantar la Torre Babel, para invadir hasta Dios, hasta el cielo, reino de Dios, ¿verdad? Por su ignorancia y terrible altivez, ¿verdad?, y ya causaron levantar esa Torre Babel. Jehová Dios mirando no le gustó tanto, porque su intención nunca alcanzaría hasta el cielo, ¿verdad? Pero su intención se ve tan, ¿verdad?, corrompida y tan mala y fea. Porque ellos querían llegar con su cúspide de Torre Babel hasta el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere ser como Dios. Como Antíoco, ¿verdad?, estaban pensando en su cabeza, ¿verdad? Su altivez, quería llegar hasta príncipe de los ejércitos, ¿verdad? Entonces ese altivez que empezó a dominar en el corazón de Antíoco, ¿verdad? Final, él llega a matar 100.000 judíos totalmente. Y también se viene, ¿verdad?, como
¿cómo se llama? Hacer inmunda, ¿verdad? La casa de Dios. Toda la cosa entonces él está haciendo contra la voluntad de Dios, con su altivez. Por eso aquí y se hablan, ¿verdad? Uno de, ¿verdad? Reyes que eran tan malos, pero peor. Entonces ese Antíopago, ¿verdad? Va a tener característica muy similar al anticristo que a él. Por eso ahora ya se nombra un poco aquí. Ese Noé, ¿verdad? Anticristo, ¿verdad? No se manifiesta continuación de Grecia, sino continuación de Roma. Aún no se habla imperio romano todavía. Está hablando, ¿verdad? Y el carnero que es Persia. Y el macho cabrío que es Grecia. Pero en imperio Grecia se dividen por 4 imperios, ¿verdad? 4 dinastías, 4 reinos. Entonces, uno que, ¿verdad? Toca final, ¿verdad? Agrandándose y final domina, ¿verdad? Y llegan hasta tierra santa, tierra gloriosa de Dios. El final, ¿qué es lo que hace? Y él destruye, ¿verdad? Y mata a muchos judíos. Cuando uno maltrata, ¿verdad? Contra, ¿verdad? Pueblo de Dios, ¿verdad? Totalmente maltratándolo significa que tiene, ¿verdad? ¿Qué corazón tiene? Corazón total, ¿verdad? Abominable ante Dios. Tratar mal al pueblo Israel significa tratar mal hacia Dios, ¿verdad? Por eso, entre 4 imperios que eran más grandes, ¿verdad? Seleuco. Antíopago continúa, ¿verdad? Con este reino. Él se siente que está más grande entre 4 imperios. Se siente gran altivez y entonces él toca, ¿verdad? Lo que no debe tocar. Pueblo de Israel. Asesinando gran cantidad de judíos, ¿verdad? Y también destruyendo él, ¿verdad? Todo, como se llama, rito de como pueblo de Israel y también, ¿verdad? Y inmunda, totalmente, ¿verdad? Con inmundicia pegan, ¿verdad? Con templo de Jerusalén. Haciendo una maldad, pero de una forma tan terrible. Por eso en el corazón de Dios está bien marcado ese hombre, Antíopago. Como un rey tan rebelde, abominable ante los ojos de Dios. Por eso Dios ahora, hablando de este rey, ¿verdad? Antíopago, final quiere pegarlo con figura de anticristo que va a pasar en el mundo, pero a nivel de verdad, dominio, ¿verdad? Mucho más amplio todavía. ¿Por qué? Anticristo, por este régimen de el nuevo orden mundial, quiere dominar el mundo entero. Por eso hoy en día ya están hablando, ¿verdad? Por lo operario, también, ¿verdad? Por lo operario llamado Bill Gates, ¿verdad? Y también Organización de Unión Naciones, ¿verdad? ONU. Entonces, toda esa organización mundial están moviendo ahora, ¿verdad? Con nuevo orden mundial. Y también, ¿verdad? Y parte de el Vaticano, Iglesia Católica también, ¿verdad? Papa. Están llamando todos líderes de todas religiones para unificar esta religión total. ¿Por qué? Según, ¿verdad? La revelación que están hablando, 2 Tesalonicenses capítulo 2, segunda carta de apóstol Pablo, él va a ser único Dios. Él prohíbe total, ¿verdad? Adorar o llevar culto ante cualquier objeto a quien adorar, ¿verdad? Lo elimina total. Hasta Dios, único Dios, Jehová, Jesucristo. Todo, ¿verdad? Elimina. Para que nadie se acerque, nadie, ¿verdad? Puede adorarlo, sino solo a él, dice. Por eso, ahora con gran anhelo, ¿verdad? Los judíos están levantando el templo, ¿sí o no? Ellos tienen ya totalmente, ya plano total. Y Levítico todo está ya ejercido, total preparados. Ya practicado todo, ya cuando se pone el templo ya ellos van a trabajar. Y Arca Alianza que se habían perdido, ¿verdad? Se encontró totalmente. Ellos guardan Arca de Alianza que fue hecho época de Moisés. Y también todo completo tiene, material, todo tiene, plano, todo tiene. Gente quien va a trabajar dentro del templo, todo tiene. Ellos tienen técnica total. Hoy en día, ¿verdad? Nos lleva mucho tiempo para levantar el templo. ¿Por qué? Hoy en día, ¿verdad? Todo prefabricado, llegan y armando, pueden terminar bien, perfectamente. No haciendo tanto ruido, bien limpio. Todo está preparado, aún no puede levantarlo, ¿verdad? Por eso aún falta de tiempo. Dios está dando a la iglesia, que somos nosotros, para que podamos compartir el evangelio para rescatar alma.
Pero el templo sí o sí se exige. ¿Por qué? Según la Biblia, donde vamos a tocar Daniel capítulo 9, ¿verdad? El anticristo se llama aquí pequeño cuerno. Y también se llama también abominación asoladora, dice. Ella se va a sentar en el templo, dirá, dice, que eres el único Dios, dice. ¿Verdad? Entonces ya está dominando el mundo entero, religiosamente, políticamente, económicamente. Por eso hoy en día ese movimiento de ecumenismo que se organiza por la Iglesia Católica, la cual está presentada en la Biblia en el parte de Apocalipsis como gran ramera. Gran ramera se manifiesta, ¿verdad?, tomado con una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Están hablando, ¿verdad?, 7 imperios continuación, como último imperio es continuación de Roma, es Unión Europea, esa zona, ¿verdad? Como continuación de territorio de imperio romano. Ahí van a ser gobernador, puro judío, según linaje Judá, ¿verdad? Con base de economía, ¿verdad? Con la cual manipula el mundo entero en monopolio. No hay nada competencia, no hay nadie quien puede ser el rival contra ese élite judío que maneja gran riqueza. ¿Verdad? 1882 se formó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El grupo de Illuminati, ¿verdad? Por un fundador alemán. Final él se absorbe, ¿verdad? Final con Rothschild, ¿verdad? ¿Quién es? Una familia Rothschild hasta hoy continúa, ¿verdad?, manejando gran riqueza. Ellos no se nombra lista de rico del mundo. Aparentemente, según, ¿verdad?, lista que aparece, ¿verdad?, en noticia y también en periódico, ¿verdad?, y Bill Gates es primer rico. No, él es pobrecito comparando, ¿verdad?, con otros élites judíos que manejan una gran riqueza. Él es pobrecito, porque ellos manejan, ¿verdad?, economía del mundo entero. Por eso yo digo, ¿verdad?, Bill Gates es un operario que lo usa. A él usa, ¿verdad?, los élites judíos. Sí, por supuesto, Bill Gates es un judío, ¿verdad? Pero él es, ¿verdad?, comparando otro nivel, potencia económica que llevan élite de judíos, es chiquitito, muy chiquitito. Entonces ellos ya tienen dominio de economía. Entonces, ¿qué? Ya religiosamente, por medio de la Iglesia Católica, unifica todas las religiones, ¿verdad?, para levantar y exaltar un Dios llamado Anticristo, según ellos, ¿verdad? Por eso Cristo mencionó de él, San Juan capítulo 6, ¿verdad? Yo vengo en el nombre de mi Padre, pero vosotros no me recibéis. Pero cuando venga otro, dice, cuando venga otro en su nombre, ¿verdad?, todos vosotros lo recibiréis bien, dice. Cristo ya vio la manifestación de Anticristo que va a llegar, ¿verdad?, esa área de imperio romano anterior, parte de Europa, te diría, ¿verdad? ¿El qué va a hacer? Gobernando el mundo entero, ¿verdad? Sí, por eso hoy en día los judíos están cambiando templo, no, templo de Jerusalén, no hace falta decir esto. Nosotros ya ocupamos solo levantar un templo de la paz, unificar el mundo entero, templo de la paz, ¿verdad? Entonces, poniendo un nombre tan hermoso, templo de la paz, se levanta el templo de Jerusalén, según su gusto de ellos. Ustedes leyendo Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Jehová Dios manda al ángel, ¿verdad? Y mira, dice, ¿qué es? ¿Bien o está mal? Mira templo, mira a los que adoran dentro del templo, ¿verdad? Mira también, dice, y todo, hasta su patio todo está bien. ¿Cuándo mide? ¿Por qué mide? Para ver está bien medida o no, ¿verdad? Entonces, ese templo que se va a levantar por los judíos, ¿verdad?, como tercer templo, ese no es templo verdadero de Dios. Dios no quiere ver ahora sombra, sino imagen verdadera. Templo es sombra de la iglesia, en la cual el Espíritu Santo mora. Por eso la iglesia es el templo de Dios, dice. ¿Sí? Así es, 2 Corintios capítulo 3, verso 16, dice, vosotros sois templo de Dios. Por eso esa época de, ¿verdad?, tribulación por 7 años, ¿qué pasa? Iglesia, templo verdadero de Dios no está aquí en la tierra, estaría en el cielo. El templo terrenal que está levantado en Jerusalén, donde se destruya mezquita o a la par de mezquita, no sé, ¿verdad? Puede ser ambas con condición, puede ser.
¿verdad? Pero ese templo no es bíblicamente es correcto, porque el templo verdadero está en el cielo. Pero, ¿verdad? Se va a utilizar ese lugar que es el templo para sentarse la abominación asoladora y el pequeño cuerno llamado anticristo, ¿verdad? Él se va a levantar. Pero al final levantado ahí, manda a todo el mundo, ¿verdad? Que lo adoren. Y destruyendo, ¿verdad? Hablando gran blasfemia contra Dios y blasfemia también, ¿verdad? Contra todo también morador de la tierra, ¿verdad? Entonces al final se va a dar cuenta de que eres falso final también, ¿verdad? Y al final se brota guerra, ¿verdad? Entonces, y esa guerra en Armagedón se va, ¿verdad? Ya expandir para todo el mundo, para destruir el mundo entero. Por eso, antes de manifestación de anticristo, ¿verdad? Dios aquí están hablando antiópago, ¿verdad? Para poder mostrar cómo va a ser característica de anticristo. Entre todos los países, todos los reyes que se levantan, ¿verdad? En 4 imperios, eres el peor, ¿verdad? Entonces, según característica de este imperio, ¿verdad? Este rey, realmente anticristo se va también comportar. Por eso aquí están hablando este detalle, poquito, leyendo la Biblia, vamos a profundizar aquí, ya versículo 15 un poco. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, porque no comprendía él, ¿verdad? Y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este es Daniel, ¿verdad? La visión vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Por eso está hablando, ¿verdad? Tiempo del fin. Aunque utiliza, ¿verdad? Ese comportamiento tan malísimo de Antíopago, ¿verdad? Pero final, ¿verdad? Dios se está relacionando con esa característica de rey tan rebelde, abominable ante Dios, con el que va a aparecer en el fin del tiempo. 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó, me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste. Ahora explican, ¿verdad? Esa visión que había mostrado primero ante Daniel. Como que Daniel quiere entender humildemente, ¿verdad? Ora al Señor y se postra sobre su rostro ante Dios. Entonces, Señor manda a Gabriel. Gabriel, enseña, dice. Gabriel enseña a este varón la visión. Gabriel, ¿quién es? Gabriel. Uno de arcángel, ¿verdad? ¿Quién es el que es mandatario sobre él? Debería ser Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo anteriormente se manifestaba muchas veces, en muchas formas, muchas maneras. Cuando Dios habló con Abraham, ¿quién es? Cuando apareció Melquisedec, ¿verdad? Rey de Salem. Salem significa paz, rey de la paz. ¿Quién es? Rey de Salem. ¿Quién habló con Abraham? Abraham, ¿verdad? Lo ofreció diezmo ante Melquisedec. ¿Quién es quien recibe diezmo? ¿Verdad? ¿Y quién es el que, verdad, apareció con Abraham? Recibiendo oración de Abraham. Abraham oraba, ¿verdad? Empezando con 50 justos para perdonar la ciudad Sodoma y Gomorra para que no se destruyera. Empezando Abraham, ¿verdad? ¿Dónde está su sobrino Lot? Por lo menos él, oyendo conmigo el evangelio verdadero, siendo renacido, siendo salvo, entrando en ciudad Sodoma y Gomorra, debería estar predicando. Pasó bastante tiempo, por lo menos por él, ¿verdad? Sodomita, o habrán oído por lo menos 50 personas. Por eso él iniciativamente pone 50 justos, ¿verdad? Porque Abraham conoce muy bien el fondo de corazón de Dios. Dios ama a lo justo, Dios ama a su pueblo santo. Entonces, por 50 justos que ya está aquí, viviendo en ciudad Sodoma y Gomorra, Dios no va a perdonar la ciudad Sodoma y Gomorra para no encenderla con fuego y azufre. Jehová Dios responde inmediatamente: sí,
Sí, dice, ¿verdad? Si yo encontraré 50 justo en la ciudad Sodoma y Gomorra, no la destruiré, dice. Final Abraham dudando, ¿verdad? Mi sobrino Lot tan carnal, él estaría realmente predicando tan pegado, tan apasionado realmente en esto. Él está muy apasionado con su dinero, con su ganado, con su posesión, para ganar más dinero y para llevar su, ¿verdad?, mayor cantidad de riqueza en esto. Está muy enfocado. Él estará predicando, pues, él menos que 50. Señor, otra vez yo pido, por ahí 50 y 45 justo. Sí, yo encontraré 45 justo, no destruiré la ciudad Sodoma y Gomorra, dice. Señor, 5 faltando, 40, ¿cómo será? Si yo encontraré 40 justo, no destruiré. Señor, otra vez, oígame mi súplica. Si fueran 30 justo, con 30 justo yo perdonaré la ciudad Sodoma y Gomorra. 20 justo, ¿cómo pasa? Si faltara 10, con 20 también yo voy a perdonarla. Señor, última vez yo voy a pedir, si fuera 10 justo, porque Abraham no tiene mucha confianza en Lot. Así no debería ser, ¿verdad? Siendo justo hoy en día tiene que ser bien valiente, bien activo en compartir la palabra, ¿verdad? Así que Abraham no confiaba mucho en Lot. Si fuera 10, Señor, por lo menos 10 justo debería estar. Lot y su mujer y 2 hijas, 4, entonces 6 personas más, ¿cómo no? Lamentablemente, ¿verdad? Dios no haya 10 justo dentro de la ciudad Sodoma y Gomorra. ¿Quién estaba hablando con Abraham? Con nuestro Señor Jesús. Dios, Él se llama Dios. Cristo es Dios encarnado, ¿verdad? Por eso, antes de nacer en el mundo, antes de venir aquí encarnado, nacido de Virgen María, ¿verdad? Cristo por su manera sobrenatural manifestaba ante sus creyentes. ¿Quién es el quien apareció, verdad? Junto con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos cayeron en el medio del fuego de horno. 3 entraron, se ve 4. Señor muchas veces se manifestaba. En esta visión de Daniel, Gabriel, ¿quién llama? Enseña a este varón la visión. Señor es mandatario sobre Gabriel. Interesante. Cristo así, ¿verdad? Dios siempre, ¿verdad? Como dice Amós capítulo 3, verso 7, Dios no hace nada cosa hasta que revele a su siervo, ¿verdad? Su secreto. Su siervo, su profeta, dice, ¿verdad? Entonces siempre Dios manifiesta su secreto a su siervo, en este caso a Daniel. Y Señor, ¿verdad?, mandando a Gabriel, enseña a Daniel qué significa cada visión. Por eso ahora viene explicación acá. Por eso ahora, Daniel capítulo 8, dice versículo 19, y dijo aquí, yo te enseñaré lo que ha venido el fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién es el rey primero de Grecia? Alejandro Magno, ¿verdad? Y después verso 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Así que 4 imperios, 4 dinastías, ¿verdad? 4 reinos se levantan después de haber muerto Alejandro Magno con 33 años, ¿verdad? 4 reinos, ¿verdad? En el lugar de, ¿verdad?, imperio total de Grecia. Se levanta 4 reinos, como les conté, ¿verdad? Parte de esa Europa, Casandro, ¿verdad? Media parte de Medio Oriente y hacia norte, ¿verdad? Lismaco. Y de fe, Medio Oriente, ¿verdad? Y parte de Israel y también hacia, ¿verdad?, oeste, cerca de India, casi llegar, ¿verdad? Y se reduce un poco, pero hacia India, ¿verdad? Y Seleuco, ¿verdad? Es otro reino. Y parte de parte de Egipto. Y, ¿verdad?, hasta península Sinai, un poquito más hacia oeste. Sería, ¿verdad?, Ptolomeo.
Así 4 reinos se dividen en el lugar de, ¿verdad?, el imperio griego que dominaba Alejandro Magno, ¿verdad? Está hablando hasta ahí, ¿verdad? Por eso, aún no con la fuerza de él, se pierde potencia, se debilita por división y por 4 reinos que no son igual que Alejandro Magno al final, ¿verdad? Y 23 dice, al final del reino de estos, al final dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, y se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, al Señor Jesús, ¿verdad?, al Dios, pero será quebrantado, aún no por mano humana. Por eso esto es una continuación del sueño de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 de sueño de 4 imperios que se levantan, ¿verdad? ¿Y por qué? Siempre, y Daniel capítulo, ¿cómo se llama? 2, esa estatua del sueño de Nabucodonosor, ¿cómo se destruye? Por una piedra que no toma de la mano del ser humano, dice. Y volándola pega al pie y se destruye esa estatua. Y se desmenuzado total, dice. ¿Verdad? Se quedan desmenuzado total. Y desaparecen. Así, ¿verdad? Aquí está hablando, ¿verdad? Pero será quebrantado. ¿Quién? El que es continuación de Antíopago, ¿verdad? Final, anticristo, ¿verdad? Mucho más grande, mucho más fuerte, pero con características tan corrompido, terrible, abominable ante Dios, ¿verdad? ¿Cómo que, verdad? Antíopago mató, ¿verdad? ¿Cuántos? 100,000 judíos, ¿verdad? Y también ensuciando total el templo de Jehová, tirando sangre de cerdo toda parte, ¿verdad? Maltratando, ¿verdad?, el templo de Dios, maltratando al pueblo de Israel, terriblemente contra Dios. Como de mismo espíritu satánico, ¿verdad?, se continúa con ese, el que final llega como emperador, último emperador, ¿verdad?, con esa característica de Antíopago va a hacer, ¿verdad?, destrucción del mundo entero. Él sentado en el templo va a decir al mundo entero que adoren todo a él, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Por eso hoy en día unificación de economía, unificación de política, unificación de religiones, unificando el mundo entero para poner, adaptar, ¿verdad?, arraigar, ¿verdad?, ese régimen de unión como nuevo orden mundial y dominar el mundo entero bajo una dictadura con control y observación total. Por eso hoy en día se piden implantación de chip también, dice. Eso es como continuación, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13, verso 16 hasta 18. Están hablando, ¿verdad? A todos, que sean hombres y mujeres y viejos y niños y, ¿verdad?, esclavos y libres, ¿verdad? Y sin que, ¿verdad?, recibiese esa marca, no pueden comprar ni vender nada absolutamente, dice. Por eso ya no pueden sobrevivir en la tierra sin tener esa implantación de chip. Se viene ese mundo total. Cuando ocurra, ¿verdad?, el rapto de la iglesia, ya se cuenta desgresiva, ¿verdad? 7 años. Por 7 años se va a ocurrir todo esto. Hasta destrucción total con guerra en Armagedón, ¿verdad? Intercambio de bomba atómica, como que Dios ya prometió de que los cielos y la tierra están conservados, ¿verdad?, para fuego. Tercera Pedro capítulo 3 dice, ¿verdad?, con la misma palabra que, ¿verdad?, destruyó con agua el mundo entero, época de Noé, ¿verdad?, con misma palabra Dios conserva, dice, los cielos y la tierra para llevarlo en la destrucción y retribución en fuego, dice. Por eso final, como última guerra Armagedón, con fuego, intercambio del fuego final, se viene, ¿verdad?, gran guerra. Pero anticristo, ¿verdad?, siempre está encima, sentado en el templo. Siempre él, ¿verdad?, va a gobernar el mundo entero. Cristo, ¿verdad?,
llegando en el cielo primero, 7 años de, ¿verdad?, boda de Cordero, junto con su iglesia. Al terminar 7 años de boda de Cordero, aquí en la tierra tribulación por 7 años, último tiempo de 7 años de tribulación, Cristo con todo su santo aterriza, matando a anticristo, ¿verdad? ¿Sabe quién es el que cae en el fuego eterno? Primer ser, anticristo entra, dice. Y con su profeta. Porque Cristo se manifiesta, ¿verdad?, presentado por su profeta llamado Juan el Bautista. Diablo, gran imitador a Cristo. Por eso hoy en día diablo imitando a Cristo engaña un montón. En el nombre de Cristo engaña a mucha gente. En el nombre de Cristo están matando a mucha gente. En el nombre de Cristo predican y hacen milagros, sanaciones y también lenguas, según ellos, ¿verdad? Está engañando a mucha gente. Algún pastor, ¿verdad?, dice soplando como si fuera Jesús. Que dice San Mateo capítulo 20, ¿verdad? No San Mateo, no San Juan capítulo 20. Cristo dice sopló, sopló y dice recibid el Espíritu Santo. Esa palabra se cumplió pasando un poco de tiempo. Porque en el día Pentecoste, ¿verdad?, debe haber muerto Cristo, pasa 50 años, se cumple el día Pentecoste. Entonces ese día, en el día Pentecoste viene el Espíritu Santo. Cristo está hablando de eso, la venida del Espíritu Santo. Sopló Cristo y dice recibid Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? Hechos capítulo 2, el día Pentecoste. Pero hoy en día, ¿verdad?, como estuviera saliendo el Espíritu Santo de su boca. Muchos pastores, ¿verdad?, medio loco, está haciendo. ¿Qué sale? Aliento feo sale ahí. El Espíritu Santo sale de su estómago. El Espíritu Santo mora en su estómago. Terrible engaño, terrible mentira, terrible equivocación. ¿Verdad? Diablo está jugando con muchas almas ciegas, muchas almas miserables. Por eso, ¿verdad?, hoy en día todo es una continuación del espíritu de anticristo, ¿verdad? Final, diablo va a entrar en ese anticristo, se va a hacer hombre diablo. Cristo es hombre perfecto y Dios perfecto. Anticristo va a ser hombre perfecto, como usted, como yo, pero a diablo perfecto también, unificado. Él destruye total. ¿Quién lo mata? Cristo mata. Al terminar 7 años de boda de Cordero de Dios junto con su iglesia, con todo su justo sobre nube en el aire, aquí en la tierra al terminar 7 años de tribulación, en colmo está guerra en Armagedón. Mientras sufre todo el mundo entero, ¿verdad? Ya mucha gente está muerta y anticristo sigue dominando. Cristo junto con su santo aterrizando y lo mata. Anticristo, ¿verdad? A él lo mata y a su profeta también. Y los tira donde al fuego eterno. Como primer ser humano que entra ahí, fuego. Para ellos ni Dios aplica juicio. Antes del juicio final, Dios lo mata ya adentro. ¿Verdad? En el fuego eterno. Primer persona que va a caer al fuego, anticristo y su profeta. ¿Dónde dice? Apocalipsis capítulo 19 dice eso. ¿Sabe cómo va a ser anticristo? Pero terrible, terrible va a ser. Pues ahora, y nosotros, ¿verdad?, leyendo ese libro de Daniel, yo mirando fondo de corazón de Daniel me quedo bien asombrado también, ¿verdad? Porque Daniel ya conoce todo, qué es lo que va a venir en él pronto. Aquí esta visión de Daniel 8, en tercer año de Belsasar. Entonces en el corazón de Daniel, Belsasar, ¿qué es? Mientras está llevando altivez y orgullo, ¿verdad?, como rey de Babilonia, entonces andando un lado rotado bien flotado. Pero Daniel lo ve, hombre necio, hombre miserable. Usted tiene envidia a Belsasar, que va a morir así en una manera tan miserable, asesinado por Dario, ¿verdad? Bien, con gran altivez, sin conocer la verdad del Señor ni de Dios, y muere en su condición como pecador y muere a dónde va, al fuego eterno. ¿Envidiaría a él? Absolutamente nada que envidiarlo. Hoy en día muchos reyes que andan en el mundo
¿verdad? Reyes de riqueza, reyes de verdad política, reyes de verdad fama, reyes de popularidad, reyes de todo área, reyes de académica, reyes de verdad doctorados. Algunos dicen varios doctorados, dice, pero dice que yo soy hijo de mono, dice. Más miserable, ¿verdad? Nuestro chiquito de escuela dominical conoce que ellos son hijos de Dios. Ellos son, ¿verdad?, creados por Dios. Pero doctores de doctores, que son famosos, que llevan nivel bien alta académica, ¿verdad? Pero ellos no saben de dónde vienen ellos. Por eso ellos dicen que hijo de mono, dice. Miserable. ¿Usted tiene envidia hacia como Bill Gates? No, para nada. Yo soy mucho mayor que él, mucho mejor que él. Yo soy mucho más rico que él. Él no tiene lo que yo tengo. Él no puede entrar a donde yo voy a entrar. Usted tiene gran envidia por Steve Jobs, que está muerto como dueño de Apple. Jamás. ¿Cuál es más rico? ¿Quién es más rico? Hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo. ¿Quiénes son? Los que son renacidos. Daniel, mucho más rico que Belsasar. Daniel, mucho más rico que Nabucodonosor. Daniel, mucho más rico que Darío, rey de Persia. No contan, porque Daniel sabe a dónde va él debe morir. Ellos no. Tenemos que considerar profundamente la bendición que alcanza Cristo hoy en día, ¿verdad? A los que buscan, a los que anhelan de obtener la vida eterna. Señor se la da, se la satisface. Amén. A mí eso, así. A ustedes van a hacer también. Si los que ya son satisfechos por totalidad de esa bendición tan grande que Cristo nos alcanzó, no podemos estar callados. Tenemos que dar y dar y dar a todo. Como fuente, ¿verdad? Cuanto más saca agua, tanto más se llena. Como agua naciente, ¿verdad? Agua naciente, ¿verdad? Cuanto más, ¿verdad?, uno saca, sale más agua todavía. Así la bendición celestial. Así va a ser, ¿verdad?, evangelio. Así va a ser toda la verdad que nos llena en nuestra alma. Siempre va a ser así. Cuanto más uno da a otro, tanto más se llena en su corazón. Daniel conoce este secreto. Pero lamentablemente Daniel, ¿verdad?, ¿cómo termina este libro? Daniel capítulo 8, dice, debía haber oído todo, pero Daniel no entendía. Versículo 27, 26 y 27 yo leo, la visión de las tarde y mañana que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, escribiendo la verdad, como tal está escrita ahora, porque es para mucho día. Así que para mucho día después, ¿verdad? Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, porque esa revelación demasiado grande y pesada para él, se enfermó, ¿verdad? Y cuando convalecí, ¿verdad? Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel, hombre muy sabio, no la entendía, dice. Pero hoy en día, la que Daniel no entendía, la entendemos, porque está cumpliéndose hoy en día ante nuestros ojos. Amén.